odio el sectarismo, o sea, odio la idea de que las cosas son así porque lo dice alguien o porque es el status quo. Tamara y yo, mi mujer y yo, chocamos en muchas cosas. O sea, la visión que tengo yo y la interpretación incluso de ciertos aspectos filosóficos del yoga son distintos de los suyos. Entonces los alumnos a veces como, es que Tamara me ha dicho esto, es que Borja me ha dicho lo otro. Entonces Tamara se ha especializado en cosas en las que yo no me he especializado. Y luego a yoga para mantener la resiliencia. No tanto la flexibilidad, sino el que mi cuerpo tenga la capacidad de volver a estar bien lo antes posible. Bienvenidos a Hemos venido a jugar, un podcast de Negatag donde cambiamos las reglas del marketing y alguna cosita que otra más. Psicótico. ¿Por qué lo dices? No, sería más creativo inconformista. O sea, o creativo inconformista, pero vamos, creo que ser creativo es ser inconformista, por eso siempre estás buscando, ¿vale? También un poco mi pasado fuera del yoga, a lo que me dedicaba. Y para definir a la empresa, Lighthouse Yoga es el estudio de yoga que teníamos y la empresa de estructura que tenemos con la metodología se llama BSMT Yoga, que sería transgresor, a lo mejor, o sí, sería a lo mejor una buena palabra porque intentamos, luego ahondaremos en eso, qué es lo que queremos hacer qué llevamos haciendo con el yoga durante muchos años. Y yo transgresor nunca lo hubiera puesto al lado del yoga, ¿no? O sea, como que me parece un poco antagónico la palabra, pero luego me gustaría preguntarte más acerca de eso porque por lo que he visto no es un concepto muy, no te voy a decir normal, pero común, quizá, ¿no? Sí, se intenta que sea tradicional, yo me prefiero, sí, vamos a empezar por transgresión de tradición. Vale, me gusta eso. Y bueno, el podcast se llama Hemos venido a jugar y yo quiero preguntarte cuál es tu relación con el juego, con jugar. Juego la Play 5. Vale, me gusta. ¿Me gusta? No, pero siempre hago esto en las formaciones con los alumnos porque también el enfoque de profe de yoga está como muy, pues debe ser esto y lo otro. No, yo una de las cosas que más me desestresa más desde pequeño, me encantan son los videojuegos. Entonces, si me dices jugar, lo primero que se me viene a la cabeza es cuando mi hija se va a dormir por la noche tal, pues a lo mejor, ¿sabes? Me echo un par de horas a la Play cuando hay un juego interesante. Claro, ¿a qué juegas? Ahora mismo a la Alan Wake 2. Que es, no tengo idea. Mola, es como de investigación, detectives y tal y cual, pero vamos, que no juego al FIFA. Nunca me han gustado los juegos de fútbol, o sea que... Pero eso. ¿Consideras que hay juego en tu vida que es una vida playful? Que diríamos en inglés. Desde el punto de vista, como te he dicho antes, de creatividad, sí. Creo que uno de mis elementos es de estar siempre que no estoy conforme con lo que, ¿sabes? Con lo que estoy haciendo me lleva siempre a querer desarrollar algo nuevo, ver en las cosas a mi alrededor distintas posibilidades. Yo estudié diseño de moda en su día. Y así te iba a preguntar Y me dediqué al mundo de la moda durante un tiempo. El yoga me venía de familia, o sea, es que era antes incluso de estudiar, dedicarme a la moda, ya estaba yo con el yoga. Lo que ocurre es que llegó un punto en mi vida en el que la parte de diseño de moda, la industria de la moda es algo que no me atrae por un poco el ambiente, ¿sabes? Y la visión que hay creativa es una visión también muy tóxica de a ver quién es mejor o quién vende más. Pero la parte creativa es lo que me gustaba. Entonces yo llegué a ese punto en el que me dediqué a hacer lo que yo realmente quería hacer en moda, sacar mi propia marca con mi propio enfoque, con mi propio concepto, con mi socio Eduardo. Y llegó un punto en el que la marca estaba ya en ese impasse de decir, mira, si ya quieres, estamos vendiendo fuera de España, si ya quieres vender como marca tocha, tienes que meter aquí una inyección de pasta. Y los dos dijimos, ya hemos hecho lo que nos apetecía y yo ya estaba, o sea, mis ingresos con el yoga me estaban dando más dinero que los ingresos con el moda. Claro, tú ya tenías como las dos patas y tuviste como que elegir. Sí, además el tipo de vida que me aportaba el yoga me resultaba más agradable. O sea, veía más crecimiento a nivel personal que a nivel futuro, si lo queríamos llevar a ámbito laboral, veía más futuro ahí que en la moda. En la moda yo entendía muy bien la estructura que era. O sea, que también fue una cuestión de valores, que era lo siguiente que te quería preguntar, que cuáles son tus reglas del juego, cuáles son tus valores fundacionales por los que te mueves. Lo primero, odio el sectarismo, o sea, odio la idea de que las cosas son así porque lo dice alguien o porque es el status quo. Entonces es uno de los valores que también me hace ser muy inconformista con todo aquello que hago y estar siempre, lo cual al final es un elemento que va un poco, digamos, desligado a lo mejor de lo que pensamos que es el yoga, ¿no? Que es la calma y tal. Claro. Pero claro, la calma no es estar impasible y no me muevo y no actúo, es precisamente actuar con la intención de seguir avanzando hacia lo que para ti es calma. Para mí calma es estar constantemente moviéndome en una dirección, no quedarme quieto.
Claro, o sea, yo creo que en este episodio vamos a desmitificar un poco lo que es el yoga, ¿no? O lo que tenemos entendido como yoga, porque hay un imaginario, ¿no? Social y común de lo que es el yoga. Pero, ¿qué es el yoga realmente? Yo creo que tengo una respuesta como un poco compleja Dímela en mi tú, cabeza. Vale, yo creo que el yoga es un sistema o un conjunto de cosas. Por una parte, como una tradición espiritual, ¿no? Luego están las prácticas físicas, ¿no? Las asanas se llaman. Y hay como una cultura, ¿no? Como un pilar cultural. Esto es desde mi percepción, pero también soy consciente de que a nivel general, cuando dices yoga, te ves a una mujer haciendo la pose de turno o lo que sea, ¿no? Y sin más. Así que ahora, ya, después de haberte dicho esto, ¿qué es yoga? Está muy bien, ¿eh? Cómo lo has... Porque la gente siempre utiliza topicazos. Hay, por ejemplo, has dicho una palabra que es como estructural a la hora de definir yo, que es el término espiritual. Que es un término que si nos vamos al diccionario es complejo porque la espiritualidad siempre está ligada o a una corriente filosófica o a una religión. Entonces ahí ya tendríamos que decir cuál de las dos. En el caso del yoga es las dos. Entonces, por un breve así resumen, la historia del yoga... hasta hace unas décadas realmente todo era un poco, como decía Matthew McConaughey en el Gas, ¿sabes? Sí, que era... ¿Por qué? Porque no se había metido de lleno a lo mejor el enfoque más académico y estudioso. Entonces había como muchas versiones, yoga es esto, yoga es lo otro. A día de hoy tenemos la suerte de que ya hay un enfoque académico que lo que nos muestra es lo siguiente. Yo me acuerdo cuando empecé que la gente decía, el yoga tiene 5.000 años, 8.000 años, tal. O sea, por decir años, los dinosaurios hacían. Desde el punto de vista técnico podemos decir que lo que llamamos yoga tiene unos 2.500 años de antigüedad, que ya es tela, porque si lo piensas, ¿qué corriente filosófica? Ojo que el yoga no es una corriente lineal, porque se adhieren muchas corrientes filosóficas, pero ¿qué tenemos hoy en día que tenga una antigüedad de 2.500 años? Si hablamos de la religión, ni siquiera el cristianismo. Claro. ¿Vale? Ahora, como corriente espiritual, es decir, con esos matices filosóficos y religiosos, lo que nos encontramos es que el yoga evoluciona constantemente. O sea, los inicios del yoga son con un enfoque muy religioso, muy ligado al ascetismo, a una visión, digamos, por términos que entendamos, en vez de brahmínico, clericales, ¿no? El clérigo, el monje, el tal... y eso va evolucionando, y la evolución además es una evolución que sale por contexto fundamentalmente además social, rompe con la rigidez de la normativa clerical y empieza a expandirse más a la gente de a pie, que cuando digo gente de a pie seguían siendo ascetas. Sí, vale. Seguían siendo personas que se alejaban de la sociedad y llevaban una vida espiritual, religiosa, filosófica ligadas a, oye, quiero entender el por qué coño estamos aquí. Sí. ¿Y por qué coño sufrimos como seres humanos? Claro, teniendo en cuenta que, imagínate tú hace 2.000 años cómo sufrían en comparación con ahora. Claro. Ahora sufres si te bajas y el matcha latte no queda en Starbucks. Es como, joder, ya me han jodido el día. La evolución es muy chula porque lo que se va viendo, además, es cómo es el ser humano. Es decir, hay conflicto. Unos dicen que la realidad es así, otros dicen que la realidad es así. El momento que creo... Digamos, hay dos momentos interesantes. Uno es alrededor del 400 después de Cristo, que aparece un texto que todo el mundo que le gusta un poco el yoga le suena, que son los sutras de Patanjali. ¿Qué pasa? Que este es un texto ascético. O sea, es un texto que durante décadas ha sido como la norma, todo profe de yoga es como los sutras de Patanjali. Y la realidad es que es un texto que, o sea, que está guay, pero que no tiene mucho que ver con el yoga que hacemos hoy en día. O sea, era un texto que decía, tú limítate a trascender tu mente y a encontrar la liberación. No, lo del tema de hacer posturas y Lululemon no va ahí. Pero luego vamos a poner como una fecha, el 1500 después de Cristo, es decir, ya estamos más cerca, ya, ¿sabes? O sea, lejos, pero bueno, sí. Lejos, pero ya no es hace casi 2.000 años o 1.500, ¿no? En el 1500 después de Cristo aparece el Hatha Yoga. Y esto es lo que nos resuena hoy en día. Son textos en los que aquí ya se empieza a hacer un uso de el cuerpo no es una lacra, el cuerpo, a través del cuerpo podemos también alcanzar, digamos, un refinamiento de la mente. Entonces empieza a aparecer el tema de las posturas, etc. Aún así es muy friki. O sea, tú te lees... Es que yo para esto soy muy crítico, o sea, me dedico a esto, entonces soy crítico también con lo que me dedico. O sea, cuando la gente no hay que... El yoga tradicional, digo, pero tío, el yoga tradicional es súper friki. O sea, estamos hablando del medievo. O sea, son prácticas que
la revolución científica, ellos no sabían muchas de estas cosas. Aún así crean un ideario de cómo funciona la mente, el cuerpo, la energía, que es muy interesante. Resumen, ¿qué es el yoga hoy en día? Que eso es lo que nos interesa. A día de hoy el yoga es una corriente espiritual y filosófica que lo que nos puede ayudar es a entender, si lo estudiamos desde el punto de vista histórico, cómo el ser humano siempre ha estado buscando la causa del sufrimiento, pero no solo en el yoga, en muchas filosofías, y cómo poder trascenderla. Y a lo largo de los 20 años que llevo practicando y 15 enseñando, lo que me he dado cuenta es que la forma en la que lo hemos aplicado en nuestra vida diaria no es útil. No es útil porque intentamos resolver los conflictos que tenemos de nuestra vida cotidiana con prácticas que tienen que ver con unos tiempos y un enfoque de vida muy distintos. Entonces, al final lo hemos reducido a qué bien sienta ir a clase de yoga, moverme, estirar el cuerpo, pero te digo una cosa, pilates igual, porque si pasas todo el día sentado en una silla, a la que te mueves te encuentras bien. Pasa que en clase de yoga tenemos todo ese tema que más con la respiración, más también con el enfoque mental, piensa en esto, visualiza lo otro, pero hoy en día creo que el yoga, teniendo en cuenta cómo ha sido su evolución, no tiene nada de malo seguir evolucionándolo porque los propios, ¿sabes?, maestros de yoga de la antigüedad lo fueron evolucionando y hoy en día creo que es una herramienta brutal para el estilo de vida que tenemos, ligado a sedentarismo, estrés y ansiedad, por una cuestión que nos identificamos con estructuras y realidades que ya no nos representan. Es decir, al final yo me meto en Instagram, veo un profe de yoga que tiene más seguidores que yo y eso me genera un conflicto interno de decir, algo estoy haciendo mal, porque este tiene más seguidores. Y a veces es como, que no lo digo por un profe de yoga, pero en general es como, a día de hoy quien tiene más seguidores es el mediocre. Atraer la atención de la mediocridad es más fácil que atraer la atención de la intelectualidad. Con algo como tan efectista como puede ser una pose de yoga, ¿no? Que tú ves a alguien, pues eso, en una posición vertical, pero haciendo el pino con no sé qué, una secuencia de estas de Ashtanga yoga que son como ya, no sé, ¿no? Que hay diferentes niveles. Claro, eso es como muy a lo que hace. Hablando en plata, si estás más buena o estás más bueno y enseñas más carne, más seguidores. O sea, el algoritmo, esto yo lo estuve viendo hace un año y es muy interesante. En Instagram, por ejemplo, el algoritmo es muy inteligente. O sea, el algoritmo sabe que si a ti se te ve el ombligo y tienes la tripa plana, eso lo va a ver más gente. Y si estás vestido y sentado como meditando y tienes panza, no lo va a ver tanta gente. Entonces tú puedes hacer que el algoritmo, por supuesto, te posicione tal a nivel marketing. Pero si eres un tío y enseñas los abdominales haciendo el pino con una mano, al final el algoritmo lo que le interesa es que lo vea, y al final se perpetúa esta idea de esto es yo. Hay mogollón de gente, yo nunca digo a lo que me dedico y la pinta que tengo no es muy de yogi. Pero cuando la gente me dice ¿a qué te dedicas? Yo soy profe de yoga. El tópico es como, pues tengo una amiga que es súper avanzada porque puede hacer todas estas posturas. Es como, ya. Vale. Pero a ver si estás conmigo en esto. Yo la concepción que tengo también del yoga y no sé si esto ocurre o no, pero siento que al final se limita mucho a la práctica en el estudio, ¿no? Vas 2 días a la semana, estás 1 hora con tu profesor y luego... No haces nada. Sí, pero ya no haces nada de que no hagas las asanas en casa o que hagas movilidad o estiramiento, sino que no te llevas esa paz, no te la llevas luego, ¿no? No la aplicas en tu día a día. Y supongo que eso también es un poco el yoga, ¿no? A ver, ejemplos que podemos hacer así sería como cocinar. La gente que es muy de salir a restaurantes, pero luego abres su nevera y es como, ¿qué es esto? O sea, no, es una porción de pizza en Mercadona. Es gente que le encanta comer fuera, que le hagan la comida, pero no saben hacer la comida, no saben cocinar. Entonces, la idea de también, ahí podemos entrar también en la evolución también de esto de las tecnologías y el yoga online. La idea de que tú seas dependiente de un profesor de yoga para que te guíe a través de una secuencia de posturas, acciones, que respires de una forma u de otra. A ver, para iniciarse y tal está bien, pero luego no tiene ningún puto sentido. Se pueden decir tacos aquí. Claro. Vale. No tiene sentido porque no eres independiente. Y esto al final es algo que ha creado muchos problemas. En la última década ha salido a la luz como una enorme cantidad de referentes del yoga, profesores, han cometido abusos de todo tipo. Muchos de ellos abusos sexuales, incluso abusos sexuales a menores. Porque al final esa dependencia que crea en cierto perfil de persona que necesita sentir que forma parte de algo y que tiene un maestro, la palabra gurú y tal,
pues ha dado lugar a que, es que estamos, tú antes has dicho Ashtanga, Pata Villois de Ashtanga, Comité Abusos, Yogi Bhajan de Kundalini, está el documental este que ha salido ahora en HBO, o sea, es delirante. O sea, yo tengo entendido que el Bikram Yoga puede llamarse. Bikram también. Y ha cambiado como el nombre, ¿no? Incluso la práctica para alargar un poco. Claro, lo que hicieron es cambiarle de Bikram a Hot Yoga a los alumnos que ya no querían formar parte de Bikram. Ahí salió toda esta movida de que Bikram intentó denunciarles y patentar su serie de 26 posturas. Creo que eran 26, creo. Claro, en Estados Unidos, ¿sabes? Los jueces dijeron, es que no puedes patentar una serie de posturas que haga el cuerpo humano, claro. ¿no? Y esto en realidad es una evolución normal, es a lo que nos ha llevado a decir, realmente esto que estamos haciendo y que llamamos yoga, que queremos decir, es que yoga es muy espiritual, es espiritual. A ver, que algo sea espiritual lo haces tú. O sea, eso no puede nadie hacer que, ¿sabes? Nadie te puede hacer sentir que algo tú tienes que crear un vínculo con ello. Y creo que la parte precisamente espiritual, de espiritualidad del yoga, yo considero que no es algo de lo que haya que hablar. Es decir, cuando la gente dice, tía, es que soy súper espiritual, es como, ¿qué coño me estás diciendo? ¿Qué significa? ¿Qué es eso? ¿Sabes? O sea, es como, yo soy súper facha. Vale, entonces lo entiendo. Soy súper progre, soy súper... Es decir, entiendo que entonces eres de izquierdas, entiendo que entonces eres de derechas, o estos topicazos que utilizabas. Pero decir soy súper espiritual, como decir, soy súper católico, entonces lo entiendo. Llegas a misa, pero ¿qué coño es ser súper espiritual? ¿Sabes? Entonces creo que al final ha ocurrido sobre todo en 2018, es cuando pegó el petardazo de todo el tema de los abusos de yoga, con el Me Too también. Y desde ahí ha habido el yoga no se ha recuperado porque se ha quedado como la gente ha dicho, oye, cuidado que esto es espiritual, esto tiene su lado oscuro, ¿sabes? Entonces, bueno, ahora estamos moviéndonos hacia lo que yo creo que es un yoga más intelectual, en el cual hay espacio, y yo siempre digo, ir a clase de yoga y hacer posturas, estirar, es súper bueno, pero luego seamos serios, ¿vale? O sea, comer no es lo mismo que nutrirse. Claro. Tú comes todos los días, pero puedes comer como la mierda, ¿sabes? Todos los días de Burger King o de comida rápida, no por decir marcas aquí, pobre Burger King. Pero eso no quiere decir que te estés nutriendo, ¿no? Es lo mismo cuando vas a la gente, es que me encuentro mal, el médico te dice, es que usted, mire, todo esto que come le sienta mal, y la gente se sorprende. Tengo gente que dice, no es que tienes que dejar de comer pan, gluten. Ah, no, yo sin pan no puedo vivir, es como... Pero si es que, claro, pero no te está viniendo bien. Pero mira, me viene porque tienes un problema y te digo, solucionar este problema es dejar de hacer esto. No. Gran parte de lo que yo enseño en yoga es que yoga no es hacer una cosa más. Me he apuntado a yoga, ahora hago todo esto. Lo primero, lo más efectivo que te puede enseñar el yoga antes de ponerte una esterilla y hacer posturas es, oye, ¿y si dejo de hacer lo que yo sé que me sienta mal? Claro. Porque además esto es maravilloso. Todo lo que te sienta mal, Laura, te encanta hacerlo. Eso es así. Claro. Tenemos esa tendencia. Y las cosas que sabes que te sientan bien, te cuesta mucho hacerlas. Entonces, el primer paso muchas veces en este enfoque más contemporáneo del yoga es cómo voy creando yo mis capacidades, desarrollando mis capacidades para, teniendo en cuenta que hay un mogollón de cosas que tengo obligación de hacer, ¿vale? Pero cuando tengo la libertad de elegir, ¿cómo puedo yo paliar, limitar las tendencias negativas que de vez en cuando las puedo hacer, pero pues que siempre cuando tengo ansiedad, estrés o tal, acabo haciendo esto. Y luego sé que me sienta mal, pero lo perpetúo. ¿Cómo puedo intervenir? Y ahí lo primero que podemos hacer con el yoga está genial, que es ese aspecto de discernimiento, trabajar un poco ¿sabes? Reducir la estimulación del sistema nervioso. Yo es que soy muy claro con esto. O sea, ¿qué es más fácil para relajarte? ¿2 copas de vino o sentarte a respirar y no meditar, respirar y contemplar durante 10 minutos? Hombre, 2 copas de vino, ¡pam!, a toda hostia. Pero sabes el impacto que tiene. Es decir, no eres tú el que te está relajando, es el alcohol. Claro, pero eso es ya como integrar, ¿no?, el concepto de yoga o de estar presente en tu día a día y no reducirlo eso a la sesión semanal o lo que sea, que es que yo tengo, lo que has dicho antes, yo tengo la sensación de que mucha gente, incluso yo he practicado en momentos esporádicos, que decir... vale, es que es un to-do list, ¿no? En plan, salgo de trabajar, no es que llego a mi casa, ducho, hago los tuppers, y es como, ¿y dónde queda el estar presente? ¿Y dónde queda ese pozo que se supone que te tiene que dejar la práctica o el estilo de vida? Porque al final para mí es como una cosa que va más allá, ¿no? No es solamente lo que haces en la esterilla, sino... Es como gestionas lo que dices tú, el to-do list. Mira, la industria del bienestar se basa en que necesites y seas dependiente de ciertas cosas. O sea, te tienes que comprar la crema, te tienes que comprar la malla la esterilla buena de yoga, te tienes que apuntar.
tienes que hacer y al final es hacer. Claro. O sea, esta es la psicología fundamental de la, ¿sabes?, de la visión consumista del capitalismo. Yo no considero que el capitalismo tenga que ser el consumismo exacerbado. O sea, creo que puedes vivir en una sociedad capitalista sin depender de ese constante consumismo. Pero el yoga se ha introducido a lo largo de décadas, desde los años 80, sobre todo en Estados Unidos, en la industria del bienestar. La industria del bienestar te tiene que vender un producto. Entonces, a la industria del bienestar no le interesa que tú seas capaz de gestionarte a ti misma. Claro, le interesa que pague siempre, pues eso. Claro, ya te gestiono yo. Además, bueno, Tu relajación, tu calma te la gestiono yo. ya me encargo yo. Y aparte de eso, no es lo mismo, por supuesto, hacer yoga con tu camiseta de frutería Manolo, ¿no?, que con tu arrollosa en color Ibum nuevo, perfecto, de, pues eso, Lululemon de turno o Ishop Sí, o lo que sea. exacto. Porque además hay marcas que se están dedicando, el enfoque es claramente como muy yoga, ¿no? O sea, Bueno, es que tú ves la evolución de Lululemon, es espectacular. O sea, como empresa es increíble el crecimiento de Lululemon y su foco fundamental fue ese, las mallas de yoga, ¿sabes? claro. ¿Cómo de purista eres tú con este tipo de, ¿no?, de personas que se acercan al yoga quizá por un poco la estética? Yo encantado. Encantado. O sea, creo que todo tiene una puerta de acceso. Esto es igual que las relaciones. Tú seguro que has tenido alguna relación de pareja que miras atrás y dices, joder, vaya puto cuadro. O sea, ¿qué hacía yo pillada por este pedazo de subnormal? ¿Vale? O esta pedazo de subnormal. O sea, ¿qué cojones? Pero luego lo miras de, esto es normal. En el desarrollo personal de cada individuo siempre acabamos, pues, entrando en contacto con personas que son lo opuesto, pero es que eso forma parte de nuestra evolución. Es decir, tenemos que darnos cuenta de lo que no nos gusta, de lo que no nos sienta bien. Pero luego cuando se genera una relación tóxica con una persona o con un trabajo o con un alimento, con una sustancia, con lo que sea, es cuando, sabiendo que te sienta mal, no cortas. Claro. Entonces ahí esto es una de las cosas, como te decía, fundamentales. Antes de ponerte a hacer algo nuevo, plantéate dejar de hacer lo que sabes a ciencia cierta que te sienta mal. Es como, oye, es que beber alcohol todos los días me sienta mal. Es una cervecita al día, ya, pero es que soy dependiente de esa cerveza. Cuanta menos dependencia tengas, más libre eres. Entonces, el tema a mí del yoga contemporáneo, yo vengo del mundo de la moda. A mí me encanta que a la gente le guste el yoga y su puerta de acceso sea, ¿sabes? Ropa. Un conjunto, sí. O sea, como que es aspiracional totalmente, ¿no? O ir a un estudio de yoga que hay gente guapa, que mola, que tiene rollo, que el agüita de coco, la kombucha, es guay. O sea, es que es la puerta de acceso. Pero esto es como conducir. O sea, tú sabes conducir, tienes carnet, pero en un circuito de carreras no me haces una vuelta rápida. Yo tampoco. Es decir, que conducir es una habilidad que desarrollamos porque conducir es me monto en un vehículo que a la mínima que me cambio. Por ejemplo, hay gente que ha conducido toda la vida en manual, o es en automático y no sabe, o viceversa. Entonces, las bases de conducir para moverme de A a B en el coche las tengo, pero no soy piloto de carreras. O en una situación de peligro no sé controlar el coche. Por eso los coches han ido evolucionando con todos sistemas de seguridad ABS, SP, no sé qué tal, porque dan por hecho que tú no vas a invertir tiempo en conducir, en aprender a nivel técnico a conducir bien. Con el yoga es un poco lo mismo, es decir, lo hemos reducido a qué es lo que a nivel de puerta de acceso es más efectivo. Moverse, hacer ejercicio físico. Y ha dado la casualidad de que esto ha petado en un momento de la historia de la humanidad en el que en el primer mundo, porque te crees, en el tercer mundo hacen yoga, no. No hacen yoga, en India no hacen yoga, por ejemplo. El yoga que hacemos aquí, mira, antes has comentado Ashtanga. Tú te vas a Mysore y a lo largo de su historia te ibas a Mysore, a la sala de Ashtanga, pues no veías indios. Eran todo occidentales. Entonces da mucho que pensar en cómo es posible que un maestro, hago el gesto entre comillas, si nos están escuchando en Spotify o en la plataforma de tal, que maestros que eran indios no tenían alumnos indios. Pues ahí es donde empiezas a meter y dices, vale, claro, esto no es el concepto de yoga que ellos practican. Está gentrificando el yoga. Sí. A ver, es una industria que en Estados Unidos, ¿cuánto era la cifra? No sé cuántos. Bueno, dilo, o sea, da igual. Es que no me acuerdo de la cifra exacta porque esto además fue como en el 2018, 2017 que me lo dijeron. Pero uno de mis profesores de Estados Unidos él decía, el yoga, ahora mismo en Estados Unidos, que decía como 30 millones de personas practicando yoga. Una industria que mueve 26.000 millones de dólares. ¿Vale? Sería, no digo en billones, ¿no? 26.000 millones de dólares. Y él decía, vosotros fijaos,
30 millones de personas que se consideran yogis. Un yogi dentro de la historia era una persona que tenía unas capacidades para instruir a los demás y dar, digamos, crear textos que han influido en la historia de la humanidad. Buda también entra dentro del concepto del yogi. Dice, joder, de 30 millones de yogis no estamos creando ningún impacto en Estados Unidos. Al final, si tú tienes 30 millones de Gandhis, 30 millones de Martin Luther Kings, imagínate la que lías. Claro. Pero lo hemos convertido en algo, de nuevo, la industria del bienestar, de me sienta bien hacer yoga. Pero me sienta bien, cuando decimos hacer yoga, es una serie de to-do list, como Claro, dices tú. Y la clave aquí es me sienta bien ser yo mismo. Que creo que es lo más bonito, es un poco lo que nos dedicamos también, mi mujer y yo, porque Tamara es la otra pata de esto, es... Creo que hay que dejar de enseñar yoga con la promesa de haciendo todo esto se van a solucionar tus problemas. Porque yoga un poco a nivel tradicional lo que te dices, todo esto te lleva a esa liberación y tal. No, haciendo todo esto, o sea, hacer el pino no va a solucionar tus problemas con tus padres o qué relación en el trabajo o tal. Eso lo solucionas tú. Yo siempre digo la frase de, hay que dejar de pedirle al yoga que solvente nuestros problemas y utilizar el yoga para refinar nuestra capacidad de solucionar los problemas. Es decir, cuanto más en calma estoy, más fácil me es solucionar algo, encontrar una solución. Claro. ¿Y cómo llevas tú todo el concepto tradicional? Porque entiendo que también estás muy ligado a esa parte, a lo que hacéis hoy en día, que sobre todo hacéis también formación para profesores. Eso es a lo que nos dedicamos. Claro, primariamente. Y quiero que me hables también de esto, de cómo son las formaciones, si son más tirando a lo tradicional o hay mucho enfoque en la parte también como espiritual. Y que me hables del método BSMT. BSM es otra cosa. Es otra cosa. A ver, lo primero, en el mundo del yoga, esto de la tradición es complejo porque hay dos vertientes. Están los tradicionalistas, que en parte de lo que dicen llevan mucha razón y en parte de lo que dicen no llevan ninguna razón. Y luego están, digamos, los modernistas, que son los que constantemente buscan que haya un nuevo estilo de yoga, una nueva forma, porque al final es esa idea de tiene que haber algo nuevo, ¿sabes? La idea del FOMO. Tiene que haber un yoga nuevo, una cosa nueva que atrae. Y claro, son cosas que son de muy corta duración, caducan muy rápido. No sé si viste el yoga yoga con cabras, el yoga con cachorritos en la sala, con cabras, que se te pagan las cabras, yoga rave en una sala pues con neones tal, yoga con música tal, yoga. O sea, la palabra yoga se ha convertido en una keyword. Sí, como un apellido, ¿no? Es como, wow, yoga. Sí. Y entonces tú le añades a todo yoga, ¿vale? Pito yoga, caca yoga, pedo yoga y ya es como que es espiritual. O sea, la palabra yoga al final lo que te está dando es, pero esto tiene que ver con espiritualidad, calma, relax, bienestar. Si lleva la palabra yoga es que es bueno. Claro. ¿Vale? Entonces, el tradicionalista, el problema es que lo que busca es, oye, que es que el yoga es esto, y a lo largo de los años además se han equivocado mucho, porque no, el yoga hay muchas cosas que no es lo que tú dices. El tradicionalista es, hay que respetar la tradición del yoga. Mi pregunta siempre es, ¿cuál? La de los Vedas, la interpretación del yoga del Bhagavad Gita, la de los sutras de Patanjali, la tántrica del Hatha Yoga, la dual, la no dual, la del Advaita Vedanta, el yoga budista. Claro, es que no he hecho. Entonces, ¿cuál de ellas? Entonces, esto es difícil. ¿Nosotros qué hacemos? La clave, ¿tú qué estudiaste, si se puede preguntar? Periodismo. Entonces, en la carrera de periodismo, supongo que hay parte del temario que te enseñan del pasado cómo se hacía periodismo. Claro, sí. Pues esto es un poco lo mismo. O sea, hay que saber la historia. Hay que entender de dónde vienen muchos de estos elementos que llamamos tradición del yoga, que no todo es lo mismo, que una cosa iba en contra de la otra, que son periodos históricos distintos. Mismamente, por ejemplo, el papel de la mujer en el yoga. Claro que existen yoginis, que eran monjas tántricas, pero el papel de la mujer en la historia del yoga es mínimo, comparado con históricamente lo que conocemos del papel que representan los hombres. Y a día de hoy en la India sigue siendo La India es un país muy machista. O sea, a mí cuando la gente, y esto igual me mete en problemas, pero cuando la gente, es que la India es un país maravilloso. A ver, no voy a intentar no ofender a nadie, pero la India es un país, en fin, ¿sabes? Es complicado, sí. Es muy complicado. O sea, no es un referente. Claro, yo me imagino que es un país maravilloso. Si vas con dinero, eres un hombre blanco. Sí, antes de ir yo a la India fue mi mujer, Tamara. Y como mujer, Tamara
es una mujer, por eso podría decir que es muy guapa, pero mide 1,81 m, ¿sabes? Es un mujerón. Claro, en la India es que los tíos te persiguen. O sea, es que hay impunidad total. Claro, y es otra cultura y es un país muy complejo, ya es el país más poblado del mundo, las diferencias de pobreza son monumentales. Lo que pasa es que es un país que precisamente por ese extraño desarrollo que ha tenido, en el que se han quedado, o sea, hay partes de la India que se han quedado incluso filosóficamente, religiosamente, en el medievo. Viven en el medievo, o sea, siguen quemando en el río, son su cultura y su costumbre, pero lo fascinante es que a diferencia de, por ejemplo, otras religiones, el catolicismo se ha ido adaptando, sigue con muchas cosas porque ese es el poder, ¿no? Mantenerlo anticuado. Pero claro, dices, es que esto es una cultura que tienen de los mejores informáticos del mundo en la India, ¿sabes? O sea, tecnología, tal, no sé cuántos, pero luego tienes la otra crisis, pero es que hay cosas que viven en el medievo. Total. Entonces sigue teniendo esa cosa como que espiritual es, y todo lo que nos choca culturalmente a los occidentales del primer mundo, tenemos la mala costumbre de pensar que es especial o espiritual. No, es medieval. O justo, simplemente es un choque cultural. Es como, vete a la India, ten la experiencia y luego cada uno es distinto, no hay un yoga para todo el mundo. Nosotros lo que enseñamos al final es aprende la historia del yoga, aprende a identificarte en un poco de cultura, ¿vale? No seas el mediocre que dice el yoga tiene 8.000 años o el tal. Cuando digo mediocre no lo digo insultando, al final la mediocridad, todos somos mediocres en muchas cosas. Yo soy mediocre en periodismo si me empiezo a opinar de periodismo sin haberlo estudiado. Y tú puedes ser mediocre en yoga sin haberlo estudiado, empezar a opinar y decir, es que el yoga es esto. Claro. Pero una vez que entendemos la historia, a Tamara y a mí lo que nos gusta es centrarnos y decir, ¿tú qué yoga vas a hacer? O sea, ¿te vas a hacer asceta ahora y te vas a ir a la Sierra de Gredos a vivir en una cueva y a estar mitad? No. Tú vas a seguir con tu trabajo, con tu vida, con tus amigos, con tu pareja o no pareja, o hijo o no hijo, y en una sociedad con los problemas sociales que tenemos hoy en día. Igual que ha hecho el yoga a lo largo de la historia, ¿cómo podemos facilitar la práctica de yoga para los tiempos que corren? Nosotros hemos eliminado muchas cosas de nuestro enfoque de enseñanza. Las sabemos hacer, las podemos enseñar, pero ya ponemos al alumno en la situación de esto, no te centres tanto en ello, céntrate en esto. Y claro, muchos alumnos nos digo, pues que yo, claro, mis profesores me han dicho que esto es lo importante. Digo, bueno, yo tengo una frase siempre que digo, es que es urgente y que es importante. Claro. Lo urgente es que, ¿sabes? Que estés bien, ¿vale? Que solventemos el problema que tienes ahora. Lo importante, bueno, pues puede ser importante trascender esta realidad e iluminarte, vale, pero lo urgente ahora es que tienes ansiedad. Claro. Pero justo sí, o que no puedes pagar las facturas, o que no se cuelgan. Claro, hay problemas materiales que están mucho más, ¿no? Son mucho más inmediatos que... Esto que dices de lo de las facturas, a mí me ha generado a veces como... O sea, yo en el mundillo del yoga tengo, pues como todos tenemos, ¿no? Mis detractores y tal, pero yo una de las cosas también que digo es que quizás una de las grandes virtudes del yoga a día de hoy es que crear esta estabilidad, esta calma, esta capacidad de discernimiento nos permite solventar problemas mundanos. Eso es lo que en el tradicionalismo el yoga no le gusta. En plan de, es que el yoga no debería estar para el mundo... Claro, es una cosa más allá, ¿no? Claro, más allá. Digo, ya, pero es que el más allá, si en el más acá no me puedo mover, el más allá para llegar a más allá tendré que salir del hoyo de aquí. Entonces... Para mí, por ejemplo, la creatividad, para las personas que se dedican a cualquier cosa creativa, es espectacular como distintas técnicas que no son místicas, nada, tienen que ver con regular el sistema nervioso, que es a lo que se dedica sobre todo, mi mujer se especializa en eso. Escribió un libro, Yoga para la Calma, ahora está impartiendo en nuestro método que se mete yoga la formación ligada a ese pilar de nuestro método que tiene que ver con establecer la calma. Y te das cuenta que al final esto, vosotros sois una agencia de SEO. Esto es lo mismo, o sea, al final yo me gusta utilizar ejemplos de nuestra vida cotidiana. O sea, cada uno de nosotros como individuos, pues somos como una empresa. Esto es, de nuevo, con esto me critica muchísima gente porque es como, esa visión capitalista, consumista, ya, pero es la que entendemos. Claro. Entonces, utilicemos la analogía o la metáfora. Que tenemos, claro. Entonces, pero es como una empresa, hay partes de ti que funcionan como un tiro y hay partes que no. Entonces, por ejemplo, nosotros... la parte de información, formación, enseñanza, contenido se nos da muy bien. Pero la parte de estructural, por ejemplo, de
que en mi escuela, que en mi producto, que en mis clases lleguen a la gente se me da muy mal. ¿Qué he hecho? Contratar a alguien. Contratar a una empresa de posicionamiento SEO. Claro. ¿Vale? Entonces, tú imagínate que tú eres la CEO de tu propia empresa. Entonces, ¿qué es lo que se me da mal? Se me da mal temas que tienen que ver con disciplina, procrastinación, nervios, cualquier cosa en tu vida cotidiana. ¿Vale? ¿Cómo puedo yo trabajar esta parte de mí? O sea, yo no quiero ser una víctima de las consecuencias de unas tendencias que yo tengo que son naturales, pero que me están produciendo, ¿sabes?, un impacto negativo. Malestar, efectivamente. Yo creo que eso es el principio de todo, ¿no? Lo que te da la chispa para el cambio. Entonces, ¿qué práctica o qué técnica dentro de lo que nos puede enseñar el yoga es útil? No todas las técnicas son útiles para todo el mundo. Yo ya casi no hago práctica física de yoga. Tengo 40 años, empecé con 19, me destrocé las 2 rodillas haciendo ashtanga. Al estudiar biomecánica te das cuenta que la enorme mayoría de las cosas que se dicen en yoga no es que estén desactualizadas, es que no tienen nada que ver con la realidad de cómo funciona el cuerpo humano. Pero se decían en los años 70, claro, en un entorno en el que no se cuestionaba nada, porque también era este sesgo cognitivo en el cual todo lo que diga el maestro tiene que ser verdad, porque él es el maestro. Claro. Es que si empiezo a ver al maestro como un ser humano que es capaz de equivocarse, claro, entonces yo no, ¿sabes? Y nos aporta esa seguridad, esa estructura patriarcal en la que hay arriba un patriarca al que no se le puede decir que no por miedo a salir del grupo. Eso se ha roto. Eso es lo que nosotros en BSMT Yoga al final es lo que llamamos un estilo de yoga poslinaje, que es un término que no hemos creado nosotros, está ya acuñado, pero es como ya hemos roto con esa idea de que todo tiene que venir de un linaje o de un maestro, etc. Mm-hmm. ¿Y en qué momento llega la parte online a vuestro negocio? Porque, bueno, me lo has comentado antes, pero quiero que lo digas aquí, porque yo creo que ha sido un cambio para vosotros, ¿no? Sí. También la concepción de todo. A ver, yo cuando empecé a practicar yoga con 19 años, no existían redes sociales. Entonces te voy a añadir a esta pregunta una movida. Era muy distinto. Cuando yo empecé a practicar, el yoga no molaba. Eras un friki si hacías yoga. No existía ropa de yoga, tal, nada de eso, ¿vale? O sea, el pantalón bombacho este. Te veo de muchachada y de, ay, ¿cómo voy? Con los huevos colgan de los modelos tal y van, no me aprieta el pantalón. Esa era la broma siempre de la ropa de yoga, ¿vale? El bombacho este que iba por las rodillas, cosa que quede peor en el mundo, pero bueno. Yo no iba así. Pero no, al no haber redes sociales y al yoga no molar, era una cosa súper privada. Es decir, lo hacías, ibas a un estudio de yoga, lo hacías en casa y no veías gente con la estería de yoga. Y en el mundo de la moda pasa lo mismo. ¿Cuándo ocurrió que ir en chándal o ir con mallas de hacer deporte fuese trendy? Claro. O sea, tú veías en el año 2000 a una tía por la calle con mallas y decías, en el metro, y decías, ¿dónde va esto? Claro, vaya cuadro. Claro, o sea, o ir de chándal, el chandalero. Claro, ahora tienes chándales, ¿sabes? De Adidas, colaboración con Fear of God, que valen 300 pavos. Claro. Entonces, yo lo que pasa es que en aquella época mi tía fue mi primera profesora, ella vivía en Estados Unidos, y entonces para yo seguir con la conexión con el yoga, en España había muy poco yoga, claro, y el yoga que había era pues muy limitado en comparación con lo que podías hacer fuera. Yo tengo la gran suerte que soy bilingüe desde pequeño, entonces empecé a complementar las clases de yoga a las que iba en Ashtanga, aquí en Madrid, a complementarlas con yoga online. Y ya en Estados Unidos había una plataforma que se llamaba Yoga Glow. Y era la hostia. O sea, tenían unos profes que eran la hostia, los estilos de yoga más innovador. Entonces, es que yo todos los días estaba con el portátil ahí haciendo yoga en el espacio entre la pared y la cama de mi cuarto. Claro. Cuando el yoga empieza a evolucionar y empieza a convertirse en la mega industria aquí también en España, lo que yo veía es que el yoga online en España seguía sin pegar el petardazo al menos, ¿no? Llegó en la pandemia Xuan Lan. Y Xuan Lan, no sé si te acuerdas, Xuan Lan es una profe de yoga que lo petó durante la pandemia, porque yo aquí, por ejemplo, siempre digo que tenía gente, no, es que, no voy a decirlo, pero la gente somos muy envidiosos los españoles. Entonces Xuan Lan es extranjera, no es de origen español. Y lo que hizo es un canal de YouTube en el que todos los días estaba creo que era 6 de la tarde o casi todos los días, dando clase en directo. Claro, ¿qué pasa? Que empezó la leche. ¿Es Xuan Lan la mejor profesora de yoga que te puedas encontrar?
Depende. O sea, creo que para alguien que se inicia en el yoga es y tal, pero el problema es que las envidias venían porque, joder, de repente esta persona está triunfando. Y yo viniendo del mundo de la moda es lo que decía, digo, no, es que esta persona está currando. Claro, y has sabido ver lo que tú no has sabido ver. Claro, es que esta persona está ahí dando una clase online, que te digo una cosa, que es un puto coñazo, ponerte la camarita y estar todos los días dando clase de yoga de gratis. Pero al final Swan Lan ha creado una empresa increíble, acaba de sacar un documental en Filming, tal. Es decir, es ese aspecto de yo quiero vivir del yoga, vale, pues ponte a currar, ¿vale? Entonces el yoga online al final lo que nos ha mostrado es lo siguiente. Como profesores de yoga, y esto para la gente que se dedica al yoga, el dedicarte a dar clases de yoga en un estudio de yoga es muy difícil. Porque necesitas que alguien abra un estudio de yoga y te contrate. Ergo vas a competir con otras personas. Entonces, a mí me ha pasado en el tiempo atrás que amigas que tenía que se iniciaron al yoga tal, daban clases y me decían, oye, ¿me puedes dar una sustitución? Y luego era como, joder, no te voy a llamar nunca más porque es que me quitas los alumnos. Claro, aquí esto va a sonar muy egocéntrico, pero yo tengo una experiencia y una trayectoria que tengo la capacidad de dar clases de yoga de una forma que no es porque yo sea mejor, es que son años. Claro. Entonces, para ser bueno en algo, tienes que dedicar mucho tiempo. Y hoy en día, en el mundo de la inmediatez, esto es muy difícil. Bueno, pues qué curioso que el yoga hoy en día en España, cuando ya tenemos el acceso online, la gente sigue siendo reticente. Es como, es que el yoga online no siento la conexión. ¿Con qué? Con que tienes que conectar con tu respiración y contigo mismo. Claro. La gente quiere seguir yendo a un sitio, estar en un... Yo es lo que siempre digo, la broma, ¿no? Digo, el problema del yoga online es que si decides sentarte, sacarte un moco mientras están diciendo que hagas el pino o mirar el móvil, eso no lo puedes hacer en clase de yoga. Claro. Si tú estás en una clase de yoga con un profigente, no se te ocurre ponerte a mirar el móvil. No se te ocurre decir, ay, estoy cansada, a los 15 minutos me levanto, me voy. Entonces, el estar rodeado de gente lo que hace es que te sientas a nivel tribal, es muy psicológico. Tengo que seguir haciendo esto porque ¿qué van a pensar de mí si no lo hago? Claro. Y tener la madurez y la capacidad de decir, oye, me he puesto la clase de yoga online, me viene la bajona, me aburro en 10 minutos o pienso en y lo dejo de hacer. No, eso eres tú. No es el yoga online, eres tú. Claro, no es que no conoces, es que no estás comprometida en lo suficiente. Entonces, lo que nos está enseñando esto es que el no saber de algo, el no... Yo ahora estoy terminando un máster en inteligencia artificial, lo estoy haciendo online. Claro, pero ahí no hay dudas, ¿no? Me voy a ir a una... No, si es que es de online, es que vas a estar delante. Entonces, pensamos que no se puede porque el yoga necesita un profesor que me ajuste. Nosotros no tocamos a nuestros alumnos, pero antes de hacer online yo no les tocaba. Porque yo ya soy de la escuela también de esta idea de forzar a tu cuerpo a que se coloque en una posición. No tengo nada contra quien lo hace, pero soy de otra filosofía o de otra escuela. Yo te tengo que enseñar a ti por qué tú no puedes poner el brazo ahí, no forzarte a llevarlo ahí y cuando me voy el brazo vuelve a caer. Te tengo que enseñar qué es la mejor opción para ti. Entonces el yoga online nos brinda la oportunidad de aprender, pero claro, no eres dependiente de algo. Bueno, y es un camino más lento, imagino, ¿no? O sea, no es una cosa como tan inmediata. No. Yo es lo que digo a Borja, ¿por qué tú sabes tanto yoga y tal? Porque he estudiado mucho online. Los mejores profesores que he tenido yo han sido online. Porque yo he viajado por el mundo, he estado mucho en Estados Unidos, formándome y tal, pero llega un punto en el que una formación de yoga, mira, de la última que hice antes de la pandemia, me costó más lo que es el viaje en sí que la formación. Entonces, oye, la gente, es que no tengo dinero para estudiar. Oye, mira la formación online, por ejemplo, que nosotros tenemos, que además es que las ponemos a unos precios después de un tiempo para que la gente... Ay, no, es que online... Claro, entonces la comodidad de... ¿Sabes? Entonces, bueno, pero yo al final es lo que le digo a la gente. Si me está escuchando algún profe de yoga, si quieres ser mejor profe de yoga, te va a tocar estudiar online. Claro. Además, yo ya no enseño presencial. El online te abre unas vías a un conocimiento que no sería accesible. Hombre, o sea, que te puedas ir a Birmania, ¿no? A estudiar. Si tienes la pasta, enhorabuena, para allá que te vas, pero es que el online es esa cuestión de estudiar y de ser autosuficiente. Y democratiza mucho también, yo pienso, ¿no? El acceso a esta... Total. Claro. ¿Sabes? Total. Pero se sigue romantizando con que el yoga tiene que ser algo de one-on-one. Si tienes la suerte de tener un buen profesor de yoga, por ejemplo, Tamara y yo desde la pandemia ya no damos clases presenciales. Pues que me he tirado 15 años dando clases presenciales. Entonces ya
ya no me dedico a eso y ya lo que hacemos es que los alumnos que nosotros instruimos y formamos son quienes nosotros invitamos cuando la gente nos dice o la gente, recibimos mails de escuelas, oye, ¿nos puede recomendar algún alumno tal? Entonces, claro, nos llena de gozo y de alegría que luego, claro, y que nuestros alumnos están muy bien formados y sobre todo tienen esa visión no sectaria. Yo es lo que le digo a los alumnos, yo te voy a enseñar unas cosas, pero aprende con otros. Claro. Creo que lo que yo más enseño y que Tamara también más enseña es yo te voy a enseñar todo lo que sé, pero no sé todo lo que existe, sabes todo lo que uno puede saber. Entonces encontrarás por ahí a alguien. Siempre lo que digo es no te fíes del profesor que te dice esta es la verdad. Claro. Y lo demás no vale una Con cosa. este curso ya vas a ser profesor de yoga en tan solo 200 horas, ¿no? Y con esto ya no tienes que volver a estudiar, ya. Mira, ¿sabes lo divertido? La metodología que hemos desarrollado en todos estos años, BSMT Yoga, que justo este lunes lanzamos la web, o sea que ya te mandaré el link. Muy bien. Lo decimos en las formaciones, cuando damos formaciones de profesores, 200 horas es como el primer nivel. Si te gusta el yoga, te quieres formar tú para ti personal o porque quieres dar el salto a ser profe, yo siempre hago la broma, si ganas más de 1.500 euros netos al mes, no te hagas profe de yoga. O sea, porque para ganar eso siendo profe de yoga vas a tener que hacer lo que hice yo, dar 26 clases a la semana, ¿vale? Y currar como un si te gusta, adelante. Sí. Yo lo hice porque me gustaba. Pero yo siempre lo que digo, fijaos, Tamara y yo, mi mujer y yo, chocamos en muchas cosas. O sea, la visión que tengo yo y la interpretación incluso de ciertos aspectos filosóficos del yoga son distintos de los suyos. Entonces los alumnos a veces como, es que Tamara me ha dicho esto, es que Borja me ha dicho lo otro. Entonces Tamara se ha especializado en cosas en las que yo no me he especializado. Tamara es una experta en el sistema nervioso. Yo soy un experto en biomecánica. Biomecánica, ¿no? Tamara no se mete en biomecánica, yo no me meto en el sistema nervioso. Pero luego en cosas de la filosofía del yoga chocamos. Y a veces en casa, delante de un plato de lentejas, estamos discutiendo. ¿Con tu hija cómo va eso? ¿Se mete en las discusiones también o...? No, mi hija lo que quiere es que nos callemos de una puta vez Ya está, otra vez. Y contarnos ella qué le ha pasado. Sí, la hija de 2 profes de yoga, a ver cómo sale esto. Claro, claro. Igual, bueno, o sea, tenemos como mucho esa percepción de una persona que practica yoga, porque tú ya no practicas mucho, me has dicho, ¿no? Ya no... ¿A nivel físico? No. O sea, lo que es el aspecto físico, pero porque mi cuerpo, yo tengo 40 años, entonces mi cuerpo, lo que yo hacía cuando tenía 25, ya no le sienta bien. No tengo ese peso, no tengo esa, ¿sabes? Mi cuerpo ha ido cambiando, entonces el aspecto también triste del yoga es pensar que puedes controlar, que esto es lo que pasa mucho en el yoga hoy en día, que puedes controlar la salud de tu cuerpo por hacer todas estas cosas, ¿sabes? No voy a ser súper estricto en cómo practico, en cómo me alimento como tal. Mi tía era la yogi más yogi que he conocido en mi vida y murió de cáncer. Ya. Muy joven, además. Entonces se cuidaba, es como, ¿pero y por qué? Pues porque no fantaseemos, o sea, no puedes evitar lo inevitable. Lo que puedes hacer es cuida tu cuerpo para tener... Hay que hacer tan poco en realidad para estar bien a nivel físico desde el punto de vista del yoga, que yo lo que le digo a la gente es, haz pesas, trabaja fortalece, trabaja la fuerza y luego haz yoga para mantener la resiliencia. No tanto la flexibilidad, sino que mi cuerpo tenga la capacidad de volver a estar bien lo antes posible. ¿Sabes? Que sea capaz de equilibrarme a nivel físico y mental. Entonces, bueno, pues... No, o sea, lo que te iba a decir era que tenemos yo creo que una concepción, ¿no? de que un yogi es una persona, pues eso, que va como flotando por la vida. Y ya soy insoportable el yogi. Es como insoportable, ¿no? O sea, el yogi al uso es insoportable. Claro. Y te lo digo, ¿sabes por qué? Porque yo fui un gilipollas insoportable con 24 o 25. Y me metí de lleno ahí. Claro, pero es una época de borrachera que yo creo que hay que pasar, ¿no? Y está bien, porque también lo disfrutas de alguna manera, pero luego te apartas. Sí, el ser un pesado. Claro, un pesado, esto sí, esto no, que tú haces eso, no. Mira, yo cuando empecé con 19 y mi tía me dijo, pues aquí en Madrid, pues por la edad que tenía y tal, había Ashtanga, había Iyengar y 2 estilos que hice, que practiqué, porque después practiqué Iyengar, y había pues lo de Shivananda, que nunca lo practiqué. Al meterme en el mundillo Ashtanga, y fíjate que yo no era muy de tribu de Ashtanga, en aquella época íbamos a clase y no nos llevaba, por lo menos yo no me llevaba con nadie. Pero yo quería ser un yogi de verdad. Quería ser, fíjate, no había ni redes sociales ni tal cual, pero quería dar la impresión de tal. Entonces me hice vegetariano, iba con un, ¿sabes? Con un consejo vendo y para mí no tengo. Tal. Yo siempre digo, yo me hice vegetariano y yo pasaba por la calle Donoso Cortés
y veía en la esquinita la hamburguesería Donoso y me daba un ictus. Claro, claro. Entonces me hice vegetariano un poco es que tengo que ser esto. Claro. Es que para yo ser un yogui serio tengo que ser esto. Y al final creo que esto lo que nos enseña es que esta es la naturaleza humana. O sea, todos queremos encajar. Y una de las cosas que nosotros fundamentalmente enseñamos es, tú eres una pieza de un puzzle que tú creas. O sea, el mundo no es un puzzle en el que tú tengas que encajar. Tú tienes un puzzle que lo que tienes es que sacar todas las piezas sobre la mesa y empezar a encajarlas. Y hay piezas que no nos gusta encajar del puzzle porque nos aparece la imagen de algo del pasado que no nos gusta, de nuestros miedos, de nuestros tal. Y lo bonito al final del yoga es que necesitas esa privacidad que yo digo siempre que da el yoga online. Que esa es la ventaja del yoga online. Necesitas estar tú sola. Claro. Porque aquí me pongo en plan a decir la coña. Tú estás en una sala de... Yo he estado recientemente en la India, hace unos años. Me voy a las Ashram, estoy con toda la peña y de la tradición Sri Vidya, toda la movida y tal. Yo estoy ahí sentado. ¿Crees que meditando allí yo estaba más en calma y más en paz de lo que estaba en casa? ¿En tu casa? No. Que al principio te sientas ahí, estoy en un sitio especial. A la semana no estás en un sitio especial. Claro. Ya estás habituado y... Te has habituado y estás otra vez contigo mismo y con tu mierda. Claro, que eso es lo que no puedes escapar. O sea, ya puedes irte a donde seas. Sí puedes escapar con la industria actual de la experiencia. Todo tiene que ser una experiencia. Esta cena es una experiencia, este viaje es una experiencia, este estilo de yoga es una experiencia. Entonces queremos cosas que nos impactan muy rápido, que son súper novedosas, que no entendemos, pero nos... Pero claro, ¿por qué? Porque nos ayuda a no volver a quedarnos quietos y decir, uff. Claro, es aterrador. Si lo piensas, además te insensibilizas. Ya llega un momento que tanto estímulo, tanto concierto, tanto, al final acabas diciendo, si es que ya... El estímulo externo lo que hace es anula el estímulo interno, y el estímulo interno es de sí, todavía piensas en el ex de hace 3 años. Claro. Entonces... Enfréntate a ello, ¿no? Enfréntate a ello, ¿sabes? Como... Más que da igual donde te vayas, da igual a qué concierto, da igual a qué viaje, es que eso te lo llevas contigo siempre. Sí, o tu relación con esto, con lo otro, tal es... Piensa en eso y deslígate, como yo siempre digo, crea la experiencia del observador, conviértete en quien observa la mente. Qué bueno estaba mi ex. El de ahora no está tan claro. Claro. Siempre le digo a los alumnos, y siempre todos tenemos un ex que follaba mejor y que era más guapo y que tal, no sé cuántos, pero no nos hacía feliz. Claro. Entonces siempre hubo tiempos mejores. Siempre nos han pasado cosas que, ¿qué momento más guay de mi vida era ese? Bueno, ¿y cómo vivías ese momento de tu vida? No puedes volver atrás, pero ¿qué te hacía sentir? ¿Con qué tipo de vitalidad? Y lo que hay que es recuperar esa vitalidad, ¿sabes? Esa capacidad de dejar el trabajo, los problemas en el lugar que le corresponden. Y ahí es donde entra la práctica de yoga contemporánea, como digo yo. Es decir, ¿cómo encuentro paz yo fuera del turmoil, como se dice en inglés, de las cosas que tengo que hacer porque las tengo que hacer? Claro, o sea, es una vorágine lo que vivimos hoy a día, ¿no? O sea, que el yogi del pasado no tenía esto. Claro. No le pasaba esto. Claro, era más fácil en ese momento, ¿tú crees? No me voy muy atrás, pero igual hace 90 años, 100 años. Yo creo que era más fácil en los años 60 y 70, cuando petó el tema del yoga, empezaron a venir los profes de la India, no me gusta la palabra maestro, los profes de la India que se hicieron hueco en Estados Unidos, la época de los hippies, tal. O sea, eso era más fácil. ¿Por qué? Pues porque no estaba intoxicado por cómo el yoga ha ido creciendo. Es decir, ahí era como, pues haces yoga, nadie sabe qué es esto, no existen las redes sociales, ta. Entonces ahí era más puro. Ojo, que dentro de esa pureza tenemos a todos los caraduras de profes indios que luego cometieron todos estos abusos, que se vinieron viendo que el público estaba deseoso. Entonces, también por terminar esto, aquí el problema que vemos y nos podemos más trascendentales es que hemos perdido cualquier vínculo con ese término espiritual. O sea, ¿qué llena ese vacío existencial? Claro, cuando ya la religión no ocupa un papel tan importante, ¿no? A nivel social. Claro, y al final la palabra religión viene de religare, o sea, vuelve a reconectar, vuelve a esa raíz de quién eres. Entonces creo que estamos en un momento en el que se pide a gritos. Lo que pasa es que hay que ser muy fino con qué vas a utilizar o a qué te adhieres para llenar ese espacio. Nosotros lo que enseñamos es decir, es que ha llegado el momento en el que lo hagas tú. O sea, yo no quiero ser un gurú de nadie. O sea, claro, yo enseño técnicas que al final te hagan a ti y yo no soy psicólogo. Es decir, vete a terapia, aliméntate bien y haz deporte. Con esas 3 cosas, lo de terapia sí te hace falta.
Esas 3 cosas son súper poco espirituales, pero gran parte de los problemas que tienes, de ansiedad y tal, se solucionan con cambiar tu estilo de vida. Y luego la parte espiritual es, sí, o sea, mira a tu alrededor, ¿sabes? Y dices, hostia, qué guapo aquí, con unos micros, tal, date una vuelta por el mundo y te darás cuenta que hay zonas del mundo que es una mierda, ¿sabes? Sencillamente como sale un poco de tu, ¿no? Del día a día, de la corriente esta que te arrastra, que no te pasa por encima y... Sí, y espiritualízate tú, o sea, no te hace falta, eres tú, si ya en ti está todo lo que necesitas. O sea, que muchas veces yo creo ahora, precisamente por esa falta de guía, ¿no? Intentas adherirte a lo que sea, a la astrología, a las piedras, a lo que sea, y ya ponerte la etiqueta de soy espiritual porque te agarras eso a una piedra. No, adhiérete a ti. O sea, si te adhieres a ti va a ser mucho más efectivo. En ti, Laura, hay una historia. ¿Tú cuántos años tienes? 28. O sea, tú tienes 28 años de experiencia. Y cuando tengas 48, te darás cuenta que de los 28 a los 48, esos 20 años, son otras experiencias. O sea, Sí. Entonces, para solucionar los problemas que tienes ahora, solo tienes 28 años de experiencia. Bueno, pues ahí está la solución. O sea, te puedes inspirar en gente, ¿vale? Que te dé pero tú puedes hacer lo que conoces. Y al final, esa pregunta de jugar, el tema del yoga es que también hay que quitarle ese rigor mortis y esa seriedad. Vete a la esterilla y en vez de seguir una secuencia estricta de la pierna tiene que ir así, juega, revuélcate. O sea, yo tengo una hija, mi hija tiene 6 años y la forma que tiene ella de regularse cuando está nerviosa es jugar. Gritar, jugar, saltar y tal. Se nos ha olvidado eso a los adultos. Claro. Que no lo hacemos, ¿sabes? O sea, es que ya ni siquiera ir a un bar a ligar, tío. Es que es todo por, ¿sabes? Por aplicaciones. O sea, no había nada más fascinante que estar con tus colegas, ir a entrarle a una tía que te hiciese una cobra. O sea, lo malo no era la cobra, lo malo es que tienes 3 colegas y ¡ah, pringao! ¿Sabes? Y que se van a acordar de la anécdota. Claro, entonces el equivocarnos, el fallar, el caernos, el joder, qué pringao soy, ahora nos aterra ser un pringao, porque las redes sociales lo castigan enormemente. O sea, tú tienes que ser perfecta dentro del contexto en el que te quieres mover. ¿Quieres ser periodista? Tienes que ser perfecta. Tienes que ser la mejor. Además, o sea, hay una cultura muy de empiezo y ya soy buena, ¿no? Y empiezo a hacer yoga y de pronto soy ya la más yogi, ¿no? En cuestión de 3 meses Sí. tengo el carnet de yogi oficial. Es fuerte esto, porque ya quería introducirte como lo último, todas estas enseñanzas que tú impartes y que está claro que tú las tienes muy integradas, ¿cómo las aplicas a la empresa? Porque claro, es lo que te digo, ¿no? Que tenemos una concepción del yogi que va levitando por la vida con los pantalones bombachos, vegetariano, unas rastas, tal. Que está muy bien, si eso es lo que... Sí, claro, pero que quizá no, con la visión del empresario como que choca, ¿no? Pero por puro meterlo todo en cajitas. ¿Cómo lo llevas tú a la empresa y qué te ha aportado el yoga para poder aplicarlo a tu empresa? A ver, el tema precisamente del yoga y todo lo que gira, primero el tema, la palabra empresa en este país ya sabemos que es problemática, pero al final un profesor de yoga que da clases es un empresario, a pequeña escala. Ya se puede dar de alta en autónomos o no, o tal, pero es un empresario porque él se está vendiendo y tiene una competencia, que son otros profes de yoga. Lo que pasa es que dentro del mundillo del yoga da como mucha cosa triunfar, porque entonces eres malo, porque estás yendo por encima de los demás. Entonces esta cosa extraña de tengo envidias o quiero ser mejor, pero es que si soy mejor y destaco, me van a criticar. Bueno, pues yo como vengo del mundo de la moda, y esa es la esencia del mundo de la moda, nunca he tenido problema con ello. Para mí lo que hay que ser es riguroso. Entonces, nosotros, nuestra empresa, porque es una empresa, ¿sabes? SMT Yoga SL es una empresa. Basada en y sobre ese nombre, esa empresa se crea nuestra metodología. Pero nosotros empezamos dando clases y luego abrimos nuestro centro de yoga. Y un centro de yoga, quien tenga un centro de yoga es muy valiente porque es un negocio que es muy complicado a día de hoy sostener. Y eso, cuando llegó la pandemia, lo convertimos en una plataforma online, Yoga Basement. Y a lo largo de estos años, de estos últimos 5 años, Tamara y yo nos dimos cuenta de decir, tenemos un problema y es que no nos podemos diferenciar entre otros profes de yoga porque para la gente todos somos profes de yoga. Y la gente conoce los nombres de los estilos, Ashtanga, Iyengar, Bikram, que detrás de ello hay un tío. Era un tío que lo inventó. O sea, estás consumiendo su producto. Tamara y yo lo que decidimos es, nosotros tenemos, la forma en la que enseñamos es única, tenemos que estructurarlo en un método. Un método que en sí, además, no solo recoja la forma en la que enseñamos,
sino que recoja la forma en la que nosotros vivimos. Es decir, cómo el yoga nos afecta a nosotros es lo que yo enseño. Y ahí al final ha sido muy guay porque por primera vez siento la libertad creativa y económica de poder hacer lo que a mí me da la gana y de no lidiar con esta idea de competencia. Para mí la competencia es genial. O sea, en Madrid, mira, yo hay centros de yoga en Madrid que cuando nos llaman los alumnos, es que como ya me los conozco todos, yo a los alumnos, y no voy a decir qué centros son, pero les digo, mira, si no te formas conmigo, fórmate con este o con este, porque sé que los has estado viendo. Sí, joder, ¿cómo los ha? Digo, porque sé que este y este son buenos. Este y este ni se te ocurra. Digo, porque luego te vas a arrepentir. Entonces, para mí, yo aprecio mucho la competencia de lo que hacen, pero lo que yo hago no tiene competencia porque BSMT al final, mi competencia sí hay, es mi mujer. Claro. ¿Sabes? Esperamos que no te haga la competencia. No, pero lo digo en broma, es la única persona con la que yo interactúo en plan de ella es mejor que yo en otras cosas tal y nos nutrimos de eso. Hay unas energías. Entonces, claro, creo que el ámbito del yoga y la empresa es que cualquier profe de yoga es una pequeña empresa, una pyme, un autónomo, y lo que tiene que es sentirse satisfecho con lo que está enseñando y buscar la excelencia. Estudia y fórmate más. La ventaja del mundo del yoga es que no está regulado. Entonces, tú tienes que venir con un currículum que diga que has estudiado periodismo y tienes la carrera de periodismo. Pero en yoga, una formación de 200 horas, una nomenclatura de Yoga Alliance, que es una empresa americana. Es que eso te lo dan porque les pagas. Claro. Y hay formaciones de 200 horas que son basura y otras que son increíbles. Pero te dan la misma insignia, ¿no? Claro, entonces la carrera de periodismo sabemos que es la carrera de periodismo. Hombre, a lo mejor hay... ¿sabes? Sí. El otro le decía a Tamara, es como decir lo de Harvard. Si tú me conoces un día, estamos en un bar, en un cumpleaños, este es Borja Terry, y hablamos, ¿dónde estoy yo? Yo en Harvard. ¿Qué vas a hacer? Hostia. Ya. En Harvard. Pero no sabes lo que he estudiado. Claro. Pero estoy en Harvard. Entonces, claro, te digo un nombre que se ha popularizado, es como wow, ¿sabes? Pero no sabes que he estudiado. Claro, o sea, que va por delante a veces el nombre antes que lo que has estudiado. Exacto. Entonces, nosotros al final lo que hemos creado desde ese punto de vista de empresa es el nombre BSMT Yoga ahora mismo no lo conoce nadie, pero lo que la gente conoce ya desde hace muchos años, nuestros alumnos, es quiénes son Borja y Tamara y a lo que se dedican. Y luego una de las cosas que a mí más me gusta desde este punto de vista empresario es la capacidad de yo te estoy enseñando y te ofrezco esta metodología y ves tú fuera, enséñala, yo no voy a competir contigo. O sea, yo simplemente quiero que la gente practique y enseñe yoga que realmente tenga un impacto y nos dejemos de todas las... Lo digo así, de todas las mierdas que hemos estado enseñando y que yo pasa. Es que la ventaja es que yo he pasado por ellas. O sea, que yo sé que algo es una mierda porque he estado ahí y he visto esos profesores, esas enseñanzas tan limitantes, tan sectarias, tan, ¿sabes? Horribles desde el punto de vista de minimizar al alumno para siempre el profesor estar arriba, forzar. Y claro, además este es un entorno súper femenino. El yoga a día de hoy... Hay más mujeres practicando yoga hoy en día de lo que hombres ha habido practicando en toda la historia del yoga. O sea, hay millones de mujeres hoy en día. Nunca ha habido tanta gente practicando yoga y el 95% son mujeres. Yo nunca había un hombre en el estudio. Cuando practicaba, nunca. Pero los líderes siempre han sido hombres. Claro, pues como todo, ¿no? Las que cocinan son las mujeres, pero los chefs son hombres. Sí, así con todo. Entonces yo ahora es lo que le digo a mis alumnos cuando termino una formación. Digo, el yoga está en vuestras manos. O sea, y a día de hoy mi mujer sabe mucho más que yo. Tamara ya me dice muchas veces, ¿qué vas a hacer tú? Porque ella me siento como desligado. Yo ya llevo 20 años en esto, yo ya hago el yoga que yo hago y que yo enseño, ¿vale? Pero Tamara está ahora mismo en mi mujer en la cumbre de lo que es la especialización en lo que está enseñando. Entonces, yo ya prefiero estar en la sombra. Ya has dado un paso atrás, ya has tenido suficiente, ¿no? No, pasa que me gusta ahora enseñar desde otro punto de vista y luego lo bonito del yoga es que te das cuenta de que todo tiene su momento. Yo ya no quiero esa exposición, ¿sabes? Yo quiero la exposición de enseñar, pero no, ¿sabes? No vincularme a una imagen de yogi. Pues como tú estabas diciendo, a lo mejor no soy el yogi típico. Bueno, pues igual es que el problema han sido los yogis típicos que yo fui en su día y los profes yogi típicos que me enseñaban. No, pero bueno, y lo importante es que el yoga siga siendo una parte como
fundamental, ¿no? de tu identidad y que ha ido evolucionando contigo. Y tú ya no lo expresas de esa manera, pero sigue llevándolo. Yo ya lo siento como parte de mi ADN. Claro. Pero a menos que me hagas una analítica profunda no vas a saber cuál es mi ADN. Entonces creo que eso es al final hacia donde tenemos que ir. O sea, esa parte de espiritualidad tal es que forme parte de ti, no la tienes que expresar, ni contar, ni hablar de ella en redes sociales, ni mostrarla. Es lo que digo siempre, está tu vida pública, tu vida privada y tu vida secreta. La parte espiritual del yoga está en tu vida secreta. El yoga no debería estar en tu vida pública. En tu vida pública es, pues oye, si yo te veo con una estrella de yoga en el metro, digo, esta hace yoga, ¿sabes? Pero no sé qué estilo yoga, pero... ¿Y cómo lo llevas hoy día?